empezar para no irnos más noche con la sesión del día de hoy, de este mes, de los centros de adiestramiento. Vamos a hacerlo con el grupo del doctor Miguel Herrera en el Hospital ABC Observatorio y el grupo de la doctora Sujei y el doctor Martín Rojano del Hospital Gea González. Y llegamos a un punto medio en donde vamos a platicar un poquito de complicaciones que tienen que ver con temas nutricionales. Ya saben, vamos a hacer las preguntas hasta el final. Se presentan los dos casos y hasta el final de ambos, ahí guarden sus preguntas. Pues bueno, sin más preámbulos, muchísimas gracias. Doctor Miguel Herrera, si quisiera presentar a sus fellows o directamente si los muchachos ya quieren empezar, con mucho gusto y gracias nuevamente por estar aquí conectados. Con todo gusto, el doctor Carlos Pérez Padrón va a presentar el caso clínico. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico sobre encefalopatía de Wernicke y agradezco a todos la oportunidad por poder presentar este trabajo. Pues bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Es una paciente mujer de 3 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, cirugías previas, un SASI realizado en marzo de 2025 con IMC preoperatorio de 39 kilogramos sobre metro cuadrado. La paciente se sometió a procedimiento bariátrico sin complicaciones inmediatas. Sin embargo, más o menos a las 3 semanas de evolución, empezó con vómitos persistentes e intolerancia a la vía oral al intento de progresión de la dieta de alimentos sólidos, por lo que fue sometida a una endoscopía y tomografía donde no se evidenció algún tipo de complicación. Posteriormente, y probablemente asociada a esta intolerancia a la vía oral y vómitos importantes, es que presentó neumonía con necesidad de una intubación orotraqueal durante aproximadamente una semana, tras la cual se recuperó realmente sin mayor complicación. Sin embargo, posteriormente se agregaron un episodio de colia aguda con colistectomía y de igual manera persistía todavía con esta intolerancia a la vía oral, por lo que se decidió que se iniciara nutrición parenteral total y una nutrición enteral total mediante una sonda de avance yuyunal. La paciente posterior a este cuadro empezó con confusión, debilidad generalizada y ataxia, por lo que los médicos tratantes en su momento pensaron que podía tratarse de una neuropatía del enfermo crítico, esto por antecedente de la intubación orotraqueal o incluso también algún evento isquémico durante la misma, por lo que fue referido a nuestro centro médico. Posteriormente al su ingreso, llegó con frecuencia cardíaca elevada, presión arterial normal, saturando 93% al aire ambiente, con ligera taquipnea y ligera hipotermia, confusa, desorientada con bradipsiquia y bradilalia, asociado también a una ataxia todavía presente y temblor involuntario. En este momento el IMC era 34,8. Sin embargo, a pesar de que la paciente tenía este IMC normal, pues también ya tenía datos de desnutrición. La paciente pues se realizó estabilización inicial, se tomaron estudios de abordaje con laboratorio, tomografía de abdomen y de igual manera por estos datos neurológicos se solicitó una valoración por neurología, quienes realizaron una resonancia magnética de cráneo. Esos laboratorio de ingreso, exámenes de laboratorio de ingreso realmente no destacaba la presencia de leucocitosis en 16.400, una albúmina en 3,9. Recordemos la paciente ya había estado con NPT y nutrición enteral, PCR en 2 y procalcitonina en 2,1. De igual manera, pues por la nutrición parenteral tenía un catéter venoso central del cual se tomaron hemocultivos y se aisló un Enterococcus cloacae, lo que explicaba pues la respuesta inflamatoria sistémica con la que ingresó. Se realizó esta tomografía de abdomen, donde realmente vemos la manga gástrica del SASI sin ninguna complicación. Vemos la anastomosis gastroilial de igual manera sin alguna complicación. Había un efecto de compresión extrínseca al colon, sin embargo, no era significativo y no estaba generando ningún dato de oclusión intestinal. Esto como parte del abordaje inicial al momento de sospechar que pudiera ser un origen de esta intolerancia a la vía oral. En la resonancia magnética de cráneo, pues realmente se hizo contrastada y en la secuencia T2 en el FLAIR veíamos estas hiperintensidades periaqueductales, al igual que en la región dorsomedial del tálamo y de igual manera estas hiperintensidades periventriculares. Con estos hallazgos y con la valoración inicial y con apoyo de neurología, pues llegamos a una encefalopatía de Wernicke como causa de cuadro de la paciente. Se continuó con antibiótico terapia, nutrición parenteral total una vez que se hizo el recambio de catéter venoso con el que venía.
además de reposición de líquidos y electrolitos, y pues se inició la suplementación de tiamina. Posteriormente, y puesto que también se consideraba que uno de los exacerbantes de este cuadro podría ser la gastrilioniastomosis, se consideró pues necesario o prudente realizar el desmantelamiento de la misma, puesto que también la paciente de cualquier manera iba a continuar con un procedimiento bariátrico que pues, sea la manga gástrica. Nosotros operamos siempre en posición francesa con la disposición de tres puertos de 12 milímetros de esta manera y dos de 5 milímetros. Y a continuación presentamos un breve video de la cirugía donde realmente al entrar no encontramos ningún tipo de complicación, unas adherencias laxas que fueron disecadas de forma cuidadosa, de forma Roma y con energía ultrasónica avanzada, sin ninguna complicación. Hicimos la disección completa de la región retrogástrica a nivel de la gastrilioniastomosis. Veíamos que realmente no había dilatación de las fosas generalizadas, esa compresión que se veía en la tomografía del colon no era significativa, y de igual manera no veíamos alguna torcedura o algún dato de quinquamiento de la anastomosis. Posteriormente decidimos hacer la resección de esta anastomosis, el desmantelamiento con una engrapadora con cartucho dorado, y realizamos el reforzamiento de la línea de grapas tanto del estómago como del ilion. Realizamos una endoscopia transoperatoria donde realmente no encontramos algún tipo de estenosis, esto tras la resección o el desmantelamiento de la gastrilioniastomosis, sobre todo para verificar que no hubiese alguna causa que en el postquirúrgico pudiera exacerbar este cuadro y esta sintomatología. Y de igual manera realizamos una cuenta a través de la válvula ileocecal de forma retrógrada al intestino, esto para verificar que el sitio de la anastomosis fuera el adecuado o el convencional descrito en la técnica, que es a 250 centímetros de la válvula ileocecal. Esto pues también para descartar que hubiese sido algún tipo de anastomosis muy cercana a la válvula y que esto hubiera condicionado mucho más allá la desnutrición de la paciente. Realmente, pues como vimos en el video, no había ninguna alteración en la cirugía de forma inicial. Y pues no hubo mayor complicación durante la cirugía. El sangrado fue de 10 mililitros, el tiempo quirúrgico de 90 minutos. Y pues dentro de los cuidados postquirúrgicos realizamos un estudio contrastado, donde realmente verificamos que había un paso adecuado de contraste a través del sitio de la manga gástrica y no había fuga a nivel de nuestra sitio de desmantelamiento de la misma. Y de igual manera continuó con ayuno 24 horas para después ir progresándolo poco a poco y continuó con la rehabilitación física, neurológica y la suplementación de tiamina. La paciente fue dada de alta el quinto día posoperatorio, una vez que ya tenía un poquito más de fuerza restaurada y pues actualmente se mantiene todavía en seguimiento por nuestra clínica de nutrición, cirugía y pues también neurología. Vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica sobre la encefalopatía de Wernicke y la importancia por la cual también quisimos traer este tema a la mesa. Pues este es un trastorno neuropsiquiátrico asociado a deficiencia aguda de tiamina. Fue descrita por primera vez en 1881 por Wernicke con esta triada clásica de ataxia, alteración de movimientos oculares y alteración del estado de conciencia. Fue estudiado en tres pacientes, dos con alcoholismo y una paciente con estenosis pilórica que le condicionaba una ingesta deficiente y se describió inicialmente como una poliencefalitis hemorrágica superiores al momento de la autopsia. La tiamina o vitamina B1 es una vitamina hidrosoluble que es una coenzima esencial para el metabolismo de los carbohidratos, la síntesis de ácidos nucleicos y la protección antioxidante. Esto al ser fosforilada a través del hígado a la tiamina pirofosfato, siendo esencial en el complejo piruvato de deshidrogenasa, que es parte esencial del ciclo de Krebs, y de igual manera la vía de pentosos fosfatos para la síntesis de ácidos nucleicos. Su absorción mayormente se lleva a cabo en el yeyuno proximal, por tanto por una absorción pasiva y activa, dependiendo también de la concentración sérica de tiamina, por lo que no sorprende que su mayor prevalencia sea en procedimientos derivativos como el bypass gástrico o el switch duodenal. Sin embargo, no se excluye la presencia de esta encefalopatía en procedimientos restrictivos como la banda gástrica o la manga gástrica, puesto que pueden condicionar una ingesta inadecuada o la persistencia de vómitos. Suele ser poco sospechada, por lo que también eso retrasa su diagnóstico y su tratamiento, que va a desembocar en peores desenlaces y de igual manera una deficiencia tanto en el conocimiento de su incidencia y su prevalencia. El 80% de estos casos pueden ser diagnosticados tras la autopsia realmente.
En los pacientes con el protocolo de cirugía bariátrica, pues conocemos que son pacientes con riesgo de desnutrición o deficiencia de todos los micronutrientes, y este no es una excepción. El 18% de nuestros pacientes llegan a la cirugía incluso con algún grado de eficiencia de tiamina y en el postquirúrgico se puede desarrollar mayormente en los primeros 6 meses. Sin embargo, hay casos descritos que se han presentado incluso tras años después de la cirugía. Al momento se han descrito 129 casos en la literatura y el 50% de los mismos se presentan tras bypass gástrico. Las reservas corporales de tiamina son de 30 a 50 miligramos, lo que explica que también si en condiciones normales el consumo de este nutriente es de 2 miligramos por día, pues explica un poquito que pueda demorar la presentación de esta sintomatología. De los casos que les había comentado, pues realmente el 50% han sido en bypass gástrico, seguido de manga gástrica, que no sorprende puesto que es la cirugía bariátrica más presente en el mundo. Y de igual manera, el 80% de las pacientes suelen ser mujeres, puesto que también son la población en la cual se realiza más cirugía bariátrica. Viendo la incidencia estimada, y siempre es importante verificar que es estimada, puesto que también es una patología infraestimada, es de 8,9% o por cada 100 casos en los pacientes sometidos a switch duodenal, mientras que en el bypass gástrico es de 4 casos por cada 100,000. Dentro de la clínica, pues está esta triada que fue descrita desde un inicio por Wernicke. Sin embargo, solo está observada en menos de un tercio de los pacientes, y es importante destacar que aproximadamente el 20% de ellos no va a presentar ninguno de estos síntomas de forma inicial, por lo que también el índice de sospecha debe ser muy alto en todos los pacientes que llegan con intolerancia a la vía oral y síntomas neurológicos. De igual manera, esta triada, pues, sobre todo suele verse un poquito mermada cuando es por deficiencia, puesto que fue descrita inicialmente por consumo de alcohol. Sin embargo, se extrapola para nuestra población. Respecto al el estado de conciencia, el 80% de los pacientes suelen debutar con demencia, confusión o incapacidad para la concentración. Y respecto a la ataxia, también suelen llegar a presentar bradicinesia, y esto es por un daño cerebelar con polineuropatía periférica y disfunción vestibular. ¿Cómo sospecharlo? Pues siempre es importante tenerlo como parte de las posibilidades diagnósticas cuando tenemos pacientes con vómitos persistentes, cuando tenemos pacientes con ingesta suficiente. Recordemos que también nuestros pacientes llegan a la cirugía con dietas preoperatorias que muchas veces suelen restringir estos nutrientes cuando no se llevan adecuados protocolos. De igual manera, el consumo concomitante de alcohol o consumo elevado de carbohidratos va a disminuir la biodisponibilidad de este micronutriente, y siempre como parte del equipo quirúrgico verificar que el paciente llegue con una adecuada suplementación tanto en el preoperatorio como también en el seguimiento postquirúrgico. La resonancia magnética nuclear es auxiliar, sin embargo, tiene poca sensibilidad, del 65% descrita, y siempre es importante que sea una tomografía contrastada, donde vamos a ver en el T2, en el flare del T2, pues estas hiperintensidades, tanto en el tálamo como en las regiones preacueductales y periventriculares, que van a ser sugerentes de esta patología. Y de igual manera, la concentración de tiamina sérica, si bien su disminución no correlaciona con la clínica ni aservidad, también es un punto de buena práctica que se recomienda en las guías de ACMBS de nutrición en pacientes postquirúrgicos, al menos durante los primeros 6 meses después de la cirugía. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Pues bueno, realmente lo que queremos es disminuir el riesgo de morbimortalidad en estos pacientes que llegan a presentar esta complicación con progresión a síndrome de Korsakoff, que pues suele ser muy importante, puesto que aproximadamente el 85% de estos pacientes van a llegar a presentar discapacidad seria e irreversible, incluso llegando hasta el coma y la muerte. Dentro del tratamiento, pues hay varios esquemas desde las guías Aspen. Sin embargo, estas están enfocadas un poquito más hacia nuestra población, por lo que son las que seguimos y presentamos en las guías de ACMBS del 2020, donde sin tratamiento es importante destacar que 20% de los pacientes fallecen, y al momento de diagnosticar la encefalopatía es importante realizar una reposición con 500 miligramos, ya sea intravenosa o intramuscular, cada 12 horas por 3 a 5 días, seguido de 250 miligramos vía oral cada 24 horas por 3 a 5 días. Algo importante y lo que se recomienda en estas guías es continuar la monitorización del paciente. Los pacientes normalmente, sobre todo
entre más corto sea el periodo de tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, van a tener mejoría de los síntomas. Es importante que evitemos la infusión con soluciones glucosadas, puesto que también disminuyen de forma competitiva la absorción de la tiamina. De igual manera, la administración concomitante con magnesio y fósforo, sobre todo también en pacientes en los cuales sospechamos o ya tienen un síndrome de realimentación importante, que no es raro en estos pacientes. Y respecto a la prevención, pues siempre es importante continuar con la suplementación con tiamina, siempre verificar que las cápsulas o los esquemas que estamos brindando tengan al menos esa concentración diaria de 2 a 50 miligramos, al menos hacer una medición durante los primeros 6 meses de la concentración de tiamina sérica y en los casos preoperatorios, siempre administrar 100 miligramos intravenosos o intramusculares para prevenir o al menos tener esta suplementación agregada y hacer reposición de las reservas corporales de tiamina. De igual manera, algo que se ha recomendado, sin embargo, no está todavía en las guías, es considerar protocolos estandarizados en pacientes que acuden con intolerancia a la vía oral, sangrado de tubo digestivo o síntomas neurológicos, puesto que también son pacientes que tienen un mayor riesgo, incluso tras la cirugía bariátrica, que la población normal, eh, por lo que es importante tener esta sospecha y esta suplementación. Como mensajes a llevar a casa, pues siempre es importante considerar que la encefalopatía de Wernicke es una complicación y una urgencia seria tras la cirugía bariátrica con una alta morbimortalidad asociada. Está mayormente presente en procedimientos derivativos, sin embargo, el resto de procedimientos bariátricos no lo excluyen y la sospecha, diagnóstico y tratamiento precoz son mandatorios, por lo que prevenirla es sencilla y siempre como cirujanos, pues corroborar que nuestro protocolo, tanto prequirúrgico como también postquirúrgico de seguimiento, sea el adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Ponce, coordinador científico de esta administración. ¿Memo, andas por ahí? Doctor Guillermo Ponce, Listo. Perdón, es que no Quítenle el podía mute. quitar el mute. Muchas gracias, Carlos. A continuación vamos a continuar con la sesión con el doctor, con el Hospital Gia González, que están a cargo este día con el doctor. Van a ser el doctor Rojano y del hospital, doctor González. Y por ahí, Hola, hola. hola, doctor Rojano, buenas noches. Hola, buenas noches, qué gusto. Ahí entré precipitadamente, no saludé al doctor Miguel, al doctor López Corrala y a todos los asistentes, ¿no? Quiero primero hacer un pequeño paréntesis para decirles que a pesar de ciertas circunstancias, sigo vigente en el GEA González como médico adscrito de la división. Y aunque ya no estoy directamente encargado de la coordinación y como titular, pues sigo conservando mi puesto allí y mi nombramiento como investigador nacional y además profesor de asignatura de la Facultad de Medicina por el propio hospital. Entonces, aquí era como hacer un pequeño paréntesis porque había dudas si seguía yo vigente por algunas actividades, ¿no? Segundo, pues me da mucho gusto y quiero decir que fue para nosotros un poquito complicado, aunque me da mucho gusto trabajar ahí con el grupo del ABC, el doctor Miguel Herrera, pero sí fue complicado empatar esta sesión, porque como ustedes saben, hace 2 semanas teníamos programada una sesión donde queríamos hablar de vía biliar, mostrar un poquito la experiencia de esto de la CP transgástrica y un protocolo que tenemos con técnica Rendezvous y la experiencia que tenemos con uno de nuestros colaboradores con ultrasonido endoscópico
y el método EDGE para abordaje de la vía biliar y finalmente darle entrada a un experto sobre enteroscopía, que hay poca experiencia, pero que en las guías se muestra como de primera línea. Finalmente decidimos no tomar este tema para darle continuidad a esta sesión sobre nutrición. Ya habrá otra oportunidad donde podamos nosotros compartir con ustedes toda esta experiencia de vía biliar, ¿no? Entonces, de esta manera, pues quisimos nosotros, con lo que tenemos poco de experiencia de endoscopía y nutrición, y hacer una pequeña revisión para complementar esta sesión y que sea continua sobre nutrición. Los residentes del GEA González, bueno, pues hicimos una revisión sobre los aspectos nutricionales de lo que es los diferentes métodos, tanto endoscópicos como quirúrgicos, y su impacto en la nutrición. Entonces, creo que todo es aprendizaje y el aprendizaje mayor que creo que se van a llevar aquí mis residentes es trabajar un poquito bajo presión, pero sé que lo hacen muy bastante bien. Y bueno, pues vamos a seguir con esta sesión sobre nutrición. Muchas gracias. Entonces, si empezamos con la sesión de los residentes para que compartan su pantalla. Hola, hola. Hola, ¿sí nos escucha? Yo los escucho bien. ¿Ustedes me escucharon? Sí, perfecto. Nada más que la doctora. Ah, ya. Ya, ya. Ujú. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecer al Colegio Mexicano y a los doctores presentes por darnos la oportunidad de dar esta breve revisión, continuando con los temas ya mencionados sobre complicaciones nutricionales después de la cirugía bariátrica. Mis compañeros y yo vamos a hacer una breve revisión acerca de los procedimientos más frecuentes, las complicaciones nutricionales más frecuentes y un poquito sobre los abordajes endoscópicos y cómo podemos combatir un poquito este tipo de cuestiones. Ahí está. Bueno, pues a manera de introducción muy breve, algo que todos ustedes ya saben, es que la cirugía bariátrica como tal modifica en diversos grados la anatomía y la fisiología gastrointestinal. Esto genera que los pacientes posoperados tengan una mayor susceptibilidad a las complicaciones de carácter nutricional y sin mencionar antes que todos los pacientes obesos o que se someten a cirugía bariátrica ya cuentan en su mayoría con déficits nutricionales previos a la cirugía. Los más populares son la vitamina D, el hierro, pero como ya comentaron nuestros compañeros del ABC, pues pueden llegar a ser de múltiples causas, ¿no? Múltiples elementos. Las complicaciones nutricionales postbariátricas pueden ser tratadas y prevenidas, pero evidentemente si tienen una complicación nutricional preoperatoria, pues va a ser mucho más complicado tratarla de forma postoperatoria. Este es el consenso o el reporte que hizo la IFSO en 2024 del registro global de cirugías realizadas. Evidentemente ya todos lo sabemos que la cirugía más común y más frecuente es la manga gástrica con un 60%, el bypass con 29,5% y ya en otros temas pues el bypass gástrico de una sola anastomosis en 4,3 y ya todos los demás en conjunto con un 5,8. Nada más como a manera de recordatorio. Dentro de los mecanismos que nosotros vamos a visualizar y vamos a hablar un poquito más adelante, pues nada más importante recalcar esto que también ustedes todos ya lo saben de memoria, es que la temática con la cirugía bariátrica es este cambio en la anatomía, ¿no? Que nos hace brincarnos, modificar, alterar o bypassear, valga la redundancia, ciertos sitios de vital importancia en la absorción de algunos elementos. Entonces, depende de la cirugía que nosotros realicemos, depende del paciente que nosotros tengamos, vamos a tener diferentes tendencias al tipo de desnutrición o de deficiencia
que vamos a presentar, ¿no? Entonces, como les había comentado, las deficiencias prequirúrgicas que no son tratadas suelen ser más complicadas de suplementar posterior a la cirugía. Hay tres tipos principales o tres causas principales de deficiencia prequirúrgica. La obesidad como tal va a ser una. Por sí misma está asociada a un estado nutrimental subóptimo y los mecanismos pueden ser diversos. Los estados proinflamatorios que ya conocemos de memoria, el aumento en la necrosis, en el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 6, etcétera, son estados proinflamatorios que pueden llegar a afectar los transportadores proteicos y esos transportadores proteicos. Los mayores volúmenes de distribución es más complicado para los pacientes tener una adecuada nutrición porque hay un incremento de tejido adiposo y de los compartimentos de agua. Entonces, estos son de los mecanismos más frecuentes. Como les había comentado con anterioridad, eh, perdón, las tres causas principales de preoperatorias de déficit nutrimentales son la obesidad como tal, una mala calidad de la dieta, que puede ser desapego de la dieta si es que ya está en protocolo prequirúrgico, una mala adherencia o que simplemente no hacen caso los pacientes a las dietas preoperatorias, o el otro extremo, como ya lo comentaba nuestro compañero del ABC, que es que dentro del protocolo de bariatría empiezan los pacientes con esta pues necesidad de bajar de peso antes de ser sometidos a cirugía bariátrica, entonces empiezan con dietas hipocalóricas que no son precisamente las que dan nuestros centros o nuestros nutriólogos avalados, entonces tienen dietas hipocalóricas que generan disminución de micronutrientes y entran a cirugía con algunas alteraciones de estos micronutrientes y generan ahora sí que, pues una deficiencia preoperatoria. Entonces, dentro de los mecanismos que contribuyen a tener un riesgo de deficiencia después de una cirugía bariátrica, ya habíamos comentado los tres principales antes: obesidad, una mala calidad de la dieta y pérdida de peso antes de la cirugía. Después de la cirugía, pues van a ser muy, 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 muy variados y dependiendo también de la cirugía que nosotros vayamos a hacer en nuestro paciente. Entonces, una reducción en la cantidad de ingesta, una alteración en la calidad de la ingesta, vómitos, una disminución del ácido gástrico, una disminución del factor intrínseco, alteraciones de la digestión y de la absorción. Obviamente que bypaseamos los principales sitios de absorción, que no se adhieran a las dietas posteriores a la cirugía, que no se adhieran a los suplementos, una mala adaptación o desórdenes de la alimentación que se nos escapan de pronto en nuestros protocolos de psicología, etcétera, etcétera, un abuso de alcohol, alguna recaída en algún tema de ansiedad, depresión y el famoso SIBO, que sería el sobrecrecimiento bacteriano. Estos serían los principales mecanismos. Ahora vamos a ver de forma esquematizada, uno por uno, las cirugías que nosotros vamos a ver y qué tipo de deficiencias vamos a presentar. Continuando con el tema, encontramos la prevalencia de los déficits de los micronutrientes en cada procedimiento. Vamos a iniciar con lo que es la gastrectomía vertical en manga, evidenciando que la vitamina D es el micronutriente que principalmente se encuentra afectado o disminuido en este tipo de pacientes, con una prevalencia entre el 11 hasta el 100%. Y recordemos que esto se debe también a que muchos de los pacientes que nosotros tratamos hoy en día ya previamente se encuentran en déficit antes de la cirugía. Por ende, si no se suplementaron antes de su procedimiento, van a continuar o a persistir con esta deficiencia luego del procedimiento, que puede incluir incluso tender a la disminución aún mayor. Con respecto al hierro, recordemos que al realizar la resección de lo que es la porción del estómago o de la curvatura mayor, vamos a disminuir lo que es la absorción de la producción del factor intrínseco. También se disminuye la absorción de vitamina B12 por ende y genera la disminución del hierro.
Entonces, la prevalencia del déficit de hierro en gastrectomía vertical tenemos del 9 al 38% y la deficiencia de vitamina B12 del 5 al 16%. En el caso de los folatos, del 1 al 14% y calcio del 1 al 3%. Vamos a encontrar posteriormente en la presentación que los requerimientos tanto para la suplementación como para la reposición de los micronutrientes van a ser diferentes en dependencia del tipo de procedimiento que se le realiza al paciente. Entonces, con respecto al bypass en Y de Rux, el zinc se ha evidenciado que hasta un 68% de los pacientes pueden cursar con esta deficiencia. La vitamina D continúa siendo prevalente en cuestiones de déficit del 22 al 55%. El hierro del 23 al 41%. Calcio del 1 al 33%, los folatos del 11 al 34%, vitamina B12 hasta el 17%. Vitamina A, B1, B6 y magnesio son raros, sin embargo, puede existir en alguna proporción. Con respecto a SADIS, el hierro es el principal micronutriente en déficit, con un 48.2%. La vitamina A hasta el 45.5%, vitamina D hasta el 31%, vitamina E 25%, zinc 24%, ácido fólico del 9 al 16%, vitamina B12 del 8 al 9% y la vitamina K del 9 al 10%. Con respecto a la bipartición, es un procedimiento que todavía le falta en cuestiones de estudios o está en desarrollo más bien para mencionarlo. Se encuentra en estudio en proceso y no hay tanta información con respecto a los déficits nutricionales como con los procedimientos previamente mencionados. Pero sin embargo, encontramos estas publicaciones que refieren que la vitamina D puede haber un déficit de hasta el 60%, hierro del 40 al 48% de los pacientes pueden cursar con el déficit, los folatos del 6 al 35%, la vitamina A del 23 al 28%, vitamina E del 17.9%, B12 del 8 al 17% y la vitamina K hasta el 12%. Importante que podamos manejar y siempre recordemos los parámetros de suplementación y reposición. No nos vamos a detener en lo que son los hallazgos clínicos de cada deficiencia, pero sí es importante que mencionemos la suplementación y la reposición, a como les mencionaba. Entonces, con respecto a las proteínas, nuestros pacientes deben de tener una reposición o un aporte de proteínas de 60 gramos por día, mayor a 60 gramos por día, y o 1.5 a 2.1 gramos por kilogramo de peso en el caso de pacientes posquirúrgicos de bypass en Y de Rux, derivaciones biliodigestivas o switch duodenales. En el caso de las reposiciones, cuando obtenemos un paciente ya con el diagnóstico de desnutrición proteico-calórica que no está tolerando la vía oral, pueden requerir nutrición enteral, parenteral o revisiones quirúrgicas. Con respecto a la vitamina A, para la panda gástrica, que ya prácticamente no se utilizan, 5.000 unidades en el caso de gastrectomías verticales y bypass en Y de Rux de 5.000 a 10.000 unidades por día y para las derivaciones biliodigestivas hasta 10.000 unidades día en el caso de la suplementación. Para reposición hablamos de 10.000 a 25.000 unidades días y en casos severos o graves de 50.000 a 100.000 unidades intramusculares. Para la vitamina D utilizamos 3.000 unidades día ajustado a niveles de la vitamina D o el 25-dihidroxicolecalciferol que debemos de cuantificarlo en nuestros pacientes. Y debemos de tener un objetivo mayor a 30 nanogramos por mililitro. En el caso de la reposición se pueden utilizar hasta 50.000 unidades por semana. Vitamina E recomendamos o se recomienda en las guías 15 miligramos por día y en reposición de 100 a 1.200 unidades por día. Para la vitamina K, de 90 a 120 microgramos días en el caso de bypass en Y de Rux, mangas gástricas o gastrectomía vertical en manga, y para derivaciones biliodigestivas, switch duodenal, SADIS, etcétera, 300 microgramos por día.
En el caso de las reposiciones agudas, si es necesario, 10 miligramos IV o intramuscular, y en el caso de crónico, 1 a 2 miligramos por día. Para el hierro, en todas las versiones de bypass en Rux, manga gástrica se recomienda de 45 a 60 miligramos por día. Zinc de 8 a 11 miligramos por día en mangas gástrica o en gastrectomías verticales. Y para el caso del bypass en Rux, de 8 a 22 miligramos. Y en derivaciones biliodigestivas de 16 a 22 miligramos por día. Y vamos a continuar con los más relevantes, a como lo mencionó el fellow del ABC, el doctor Carlos. La vitamina B1 se debe de suplementar, requerimientos o suplementación de 12 miligramos por día idealmente, 50 miligramos 1 a 2 veces al día en multivitamínico en complejo B, y en el caso de reposiciones se puede hacer por vía intravenosa 100 miligramos por día o intramuscular. La vitamina B12 recomendamos o se recomienda según esta guía, que es la del ASMBS, de 350 a 500 microgramos por día sublinguales, líquidos o intranasales 500 microgramos por semana. En el caso de las reposiciones se recomiendan 1000 microgramos día hasta normalizar, y el mantenimiento de 350 a 500 microgramos día. Folatos 400 a 800 microgramos por día, dosis mayores en dependencia de las características del paciente, o en reposición 1 miligramos por día. Y calcio de 1200 a 1500 miligramos por día en dosis divididas con vitamina D. A continuación vamos a platicar respecto a las opciones endoscópicas para el tratamiento en la malnutrición post cirugía bariátrica o metabólica. Listo, continuando con las generalidades en cuanto a este tema de endoscopía y nutrición o recuperación nutricional de los pacientes sometidos a cirugía metabólica, tenemos que dentro de las primeras líneas de ataque más bien, tenemos la nutrición parenteral y medicamentos, incluso hasta estimulantes del apetito. En segunda línea tenemos ya procedimientos más avanzados o más invasivos, como una cirugía de revisión, de conversión o una modificación. Sin embargo, este tipo de procedimientos se ha reportado hasta 29% de complicaciones a 30 días, y más de la mitad de los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos también se ha reportado que pueden tener datos de reflujo o ERGE. Asimismo, en las guías dentro de la primera línea de tratamiento o de ataque, debemos tener en cuenta las sondas de alimentación. Asimismo, los manejos endoscópicos. Hablando de las sondas de alimentación, existen guías incluso para situaciones específicas como hipoglucemia refractaria. En lo global, en lo general de las sondas de alimentación, se recomienda un manejo multidisciplinario, ya que estas sondas de alimentación deben de estar algunas veces por tiempo prolongado, incluso hasta meses. Se necesita un aporte nutricional, nos van a permitir un aporte nutricional y completo, evita problemas mecánicos de la vía oral, como por ejemplo cuando hay estenosis, cuando hay vómitos, cuando hay tumores, cuando hay un dumping severo. Asimismo, mejora la absorción funcional y nos ayuda a disminuir la necesidad de nutrición parenteral total. Si bien ya está muy claro la descripción de los beneficios que tiene, también hay todo un tema en relación a la colocación y el sitio anatómico donde debe de posicionarse. En este artículo tenemos que fue un artículo de aproximadamente 30 años con 139 pacientes, en aquellos en los cuales tenían antecedente de bypass gástrico y presentaban una desnutrición refractaria. Como podemos ver en la tabla de la derecha, de estos pacientes, la principal indicación para colocar una sonda de alimentación fue una malnutrición refractaria. Asimismo, el tiempo que pasó desde la cirugía hasta que llegaron al área de urgencias o presentaron la situación de malnutrición fue de aproximadamente 4 años. Recalcando que estos pacientes que tuvieron bypass y desnutrición refractaria tuvieron una pérdida muy significativa, una pérdida mayor de IMC después de esta cirugía. Esto muy remarcado, ya que tras la colocación de la sonda, los pacientes con desnutrición presentaron un aumento significativo, estadísticamente significativo, en cuanto a su IMC. En esta tablita y en la tabla superior de la derecha podemos ver
la modificación en cuanto al IMC posterior a la colocación de la sonda de alimentación. Tenemos que estas sondas de alimentación o en esta serie de pacientes estuvieron aproximadamente en un promedio de 5.3 meses. Ahora bien, en este otro estudio con 126 pacientes en los cuales, después de una revisión de cirugía bariátrica, podemos observar todos los tipos de modalidades que se realizaron en esta revisión de cirugía bariátrica, desde conversiones, desde conversiones en 2 pasos, modificaciones en la anatomía. Podemos ver la colocación donde se dio principalmente esta sonda de alimentación, que fue en el 89.7% de los casos en el estómago excluso. Asimismo, podemos ver en la tabla de la izquierda las complicaciones que conlleva, que es un tema muy importante, estos sondas de alimentación o tubos de alimentación. El principal de ellos fue la fuga en el sitio de la colocación de la sonda. El tiempo promedio en el cual estuvo presente esta sonda de alimentación fue de aproximadamente 36 días. Ahora bien, en este tenemos la presentación de un caso clínico de una paciente de 77 años, la cual presentó disfagia severa con antecedente de bypass. La disfagia fue secundaria a una neoplasia, donde podemos observar cómo ingresan al estómago, al pouch gástrico. Del pouch gástrico identifican, como lo pudimos ver en el ultrasonido endoscópico, el estómago remanente, colocan un LAMS o un stent de posición, y después de colocar el stent de posición se realiza una dilatación y a través de este stent de posición se puede realizar una técnica convencional de colocación de sonda de gastrostomía. Esta colocación de sonda de gastrostomía, como lo vimos en los artículos previos, pues nos va a servir para mejorar el estado nutricional del paciente. Ahora bien, hablando de reversión, que como tal no es el caso de esta plática, pero tenemos algunas de las indicaciones, como pueden ver enumeradas en esta diapositiva. Dentro de las principales, o básicamente la primera, es una malnutrición proteico-energética grave o mala absorción persistente, que se acompaña de hipoaluminemia y que no responde al soporte nutricional intensivo. En esta imagen podemos ver múltiples opciones, tanto quirúrgicas. En el diagrama de la izquierda podemos ver algunas de las opciones en las que les podemos realizar una conversión o reversión quirúrgica en un bypass. Y en la imagen de la derecha podemos ver un diagrama inicial de un switch duodenal y las posibles modificaciones que pueden realizarse. Tan solo viendo el diagrama es muy complejo incluso de explicar y de realizarse, pues muchísimo más. Todo esto de la reversión va a permitir que se restaure la continuidad del tubo digestivo, va a incrementar, como ya lo platicamos, la superficie de absorción efectiva, va a mejorar la mezcla de alimentos como lo hemos visto, y va a reducir la velocidad del tránsito intestinal. Ahora bien, hablando un poco de opciones endoscópicas, tratando de evitar estas complicaciones que veíamos en los pacientes, que hasta el 30% de los pacientes puede llegar a tener complicaciones graves durante los primeros 30 días o hasta casi el 60% con reflujo. Tenemos esta presentación de un caso. Es una paciente de 43 años, la cual contaba con antecedente de switch duodenal 9 años antes. Se presentó con diarrea, desnutrición, pérdida de peso. Y en el video que vamos a ver más adelante se creó una yeyuno duodenostomía con un LAMS de 20 por 10 milímetros, con una recuperación de hasta 23 kilogramos a los 8 meses, donde a los 8 meses se retiró el LAMS y se quemó con argón para disminuir la presencia de la fístula donde se realizó la punción, y otros 3 meses siguientes se mantuvo clínicamente estable. Aquí cabe destacar que también colocaron una sonda de yeyonostomía percutánea. De acuerdo a la publicación, es el primer reporte de esta técnica en un switch duodenal. En el diagrama inicial vemos la anatomía normal de esta técnica quirúrgica. Vemos el estómago con su anastomosis. Un diagrama en el cual en la imagen de la derecha va a aparecer un círculo rojo, en el cual es donde se va a realizar dicha anastomosis endoscópica con el LAMS. Primeramente realizan la identificación del asa biliar. Posteriormente a esta identificación, vemos en el diagrama cómo liberan el LAMS. Se libera la copa distal. Aquí lo podemos observar. Y vemos el flujo continuo del medio de contraste a través del LAMS.
logrando una adecuada anastomosis. En esta parte era lo que les comentaba. También realizaron una colocación de yeyonostomía percutánea, la cual retiraron a los 2 meses. Esto es a través del LAMS. Posteriormente vemos el retiro de dicho stent, cómo se quema con ergoplasma, y la paciente tuvo un buen pronóstico. Asimismo, tenemos este otro artículo en el cual valoraron los pacientes desde su estado, desde su estatus nutricional antes de llegar a urgencias y posteriormente a su llegada a urgencias. Se realizó en marzo del 2015 hasta mayo del 2017, constó de 17 pacientes, los cuales tenían un antecedente de bypass gástrico aproximadamente 3 años. Algunas de las deficiencias indicaban que ese bypass gástrico era de diferentes centros especializados. En la tabla podemos ver en la segunda columna cómo los 17 pacientes que se enlistaron tenían un estado de malnutrición. Posteriormente, a los 6 meses después de la colocación o de realización de esta técnica, de estos 17 pacientes, solo 2 mejoraron su estado, su nutrición severa. En la parte de la izquierda podemos ver que de estos 17 pacientes, en 13 se realizó una anastomosis gastro-gastro y en 4 una yeyuno gastro. Se colocó un LAMS de 15 por 10 milímetros con un promedio de 36 minutos por procedimiento y sin complicaciones. A los 6 meses, como les comentaba, 15 pacientes permanecían con el mismo estado nutricional. Sin embargo, los marcadores de laboratorio de desnutrición proteico-calórico, función renal y micronutrientes no fueron significativamente diferentes en el seguimiento a 6 y 12 meses. Aquí podemos ver el diagrama de cada uno de los pacientes, cómo fue evolucionando en cuanto a su peso. Si bien es un tamaño de muestra muy pequeño, nos ayuda de que esto puede prevenir la pérdida de peso progresiva y el empeoramiento de las deficiencias nutricionales. Es decir, no va a llevar al paciente al otro extremo de la recuperación inmediata, pero en esta serie pequeña, como lo mencionan, no hubo un incremento en el déficit o en las complicaciones. Ahora bien, para terminar, en la imagen de la derecha, cabe destacar que estos procedimientos se realizan en centros especializados. Son muy pocos los casos reportados. En la imagen de la derecha podemos ver cómo está disparado un LAMS desde un pouch hacia la cavidad peritoneal. En este caso reportan que lograron identificar el sitio de punción del estómago remanente, quitaron el LAMS que podemos ver en la imagen superior izquierda y lo cambiaron por uno nuevo y lograron de manera efectiva realizar este procedimiento. En la imagen de la izquierda podemos ver otras opciones. Por ejemplo, en este paciente tenía una estenosis, como pueden ver en la imagen A, y un pouch gástrico corto. Realizaron la colocación de un LAMS del pouch gástrico hacia el estómago remanente y el líquido azul que se observa es el líquido con el que se punciona y se llena el remanente gástrico para colocar este dispositivo. Bueno, hasta este punto, como conclusiones tenemos que es una entidad la malnutrición o la desnutrición proteico-calórica, la cual debe de estar presente en cada uno de los pacientes que sometemos a un procedimiento metabólico. Es muy difícil, el tratamiento debe de ser multidisciplinario y el enfoque que nosotros le dimos a esta plática fue un poquito un enfoque terapéutico, endoscópico, no tanto quirúrgico, y las posibles y potenciales complicaciones que pueden presentar este tipo de pacientes, tanto en la revisión quirúrgica como en el intento de colocación o realización de un procedimiento mínimamente invasivo. Agradecemos por la invitación al colegio y estamos atentos a sus indicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Una gran revisión. Y aprovechando que por acá anda el doctor Rodríguez Esquerra y la doctora Diana Maldonado, no sé si quieran hacer algún comentario, si tengan algún aporte. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Y veo que hay por acá nada más un comentario del doctor Felipe Cantú felicitándolos por las ponencias. Y aprovechando que está el doctor Rojano y el doctor Herrera, si tienen algún comentario, algún mensaje que nos quieran dar. En realidad, de nuestra parte, hacer énfasis en la necesidad de prevenir encefalopatía de Wernicke en pacientes que tienen vómitos persistentes después de cualquier tipo de intervención. Generalmente, cuando esto ocurre, nuestra mente se centra en buscar cuál es la causa y ver qué está pasando en la operación. Y en muchas ocasiones no tenemos en mente ese riesgo. Y pues lo que se ha demostrado es que el tiempo de evolución entre que inician los síntomas y se inicia el tratamiento está relacionado íntimamente con la progresión hacia una psicosis de Korsakoff, la cual es irreversible. Entonces, la finalidad de mostrar este caso fue ver que, digo, en este en particular, pues tomando en cuenta de que estuvo inconsciente durante mucho tiempo y que se presentaron una serie de complicaciones, los médicos no tuvieron la oportunidad de identificar lo que estaba pasando, pero que en una situación similar, pues estemos atentos para poder administrar vitamina B1 independientemente de que la necesite o no, no le va a hacer daño. Exacto. Y un caso bastante curioso, ¿no? Porque, o sea, en el video se mostraba que técnicamente pues, todo parecía bastante bien, no había una obstrucción distal, la manga bastante bien, entonces, un caso Sí, en bastante. realidad yo creo que la reintervención, el desmantelamiento de la anastomosis, más que a la paciente, le sirvió desde el punto de vista físico, sirvió desde el punto de vista mental, porque durante los 6 meses previos, todas las complicaciones se atribuían a la intervención. Y como no había forma de demostrar que fuera completamente normal, más que haciendo este desmantelamiento, porque el conteo de asas es muy complejo por enteroscopía, pues ahora sí quedó claro que la causa de la complicación fue vómitos e intolerancia gástrica, que pasó en esta intervención, pero que pudo haber pasado en cualquier otro tipo de cirugía y que en realidad no había ninguna alteración anatómica. La anastomosis era apropiada, la distancia a la válvula iliocecal también era apropiada y que pues fue algo muy malo que hubiera ocurrido esa gastritis, pero sabemos que en este tipo de intervenciones el reflujo biliar puede condicionar que los pacientes tengan vómitos continuos. Pregunta por acá el doctor Nájar que si piden de forma rutinaria el panel de vitaminas preoperatorio y comenta que la carencia de vitamina per se no provoca vómito, sino más bien el vómito es el que va a generar y la intolerancia a la vía oral es el que va a generar la deficiencia de vitamina. Eso es lo que quisimos decir, ¿eh? Pero no sé, Martín, si tú quieres comentar sobre la utilidad de los paneles. Pues la realidad es que nosotros, si ustedes hacen el análisis de que los pacientes pueden tener riesgo de nutrición y de carencias vitamínicas es alto. Hay unos artículos ahí que muestran cómo la población general, no obesa, sino la población general, todos tienen un cierto porcentaje alto, por ejemplo, de vitamina D. Yo no sé si lo han visto, pero es muy frecuente. Pero no se hace. La realidad es que nosotros eh, difícilmente pedimos un panel de vitaminas. Digo, el paciente pasa a nutrición, se hace su evaluación nutricional, se hace un triage, pero es muy costoso desafortunadamente hacer todo un panel de todas las vitaminas y en la mayoría de los protocolos bariátricos no los hacemos y no se están haciendo a menos que se sospeche específicamente de una deficiencia. Pero por lo menos acá nosotros, incluso el laboratorio, pues carecemos de reactivos para poder hacerles todo el panel de vitaminas, D, en fin, ¿no? Casi se pide ahí las que se llegan a tener, las más básicas, pero no se hace. Y a veces hemos visto hasta incluso que ni cinética de hierro
se llega a hacer, bueno, eso sí podría ser más sencillo. Pues sí, y nada más reforzar, ¿no? Lo que decía la doctora y del Hospital G. González, que todo tipo de procedimiento, incluyendo sea manga gástrica u otro que tenga algún componente derivativo, se tiene que suplementar, ¿no? Modificas, tienes componentes que van a modificar la producción de factor intrínseco, la producción de ácido, que va a alterar la absorción de calcio, hierro, zinc, cobre. Entonces, todo se tiene que suplementar. No sé si existe algún comentario final, doctor Rodríguez Escarra, doctor Maldonado, doctor Herrera, doctor Rojano. No, me queda claro que excelente la presentación. Muchas felicidades a los ponentes, a sus muchachos, a sus fellows. De verdad, muy agradecido por su participación y sus pláticas. Y como comentan, todos los pacientes a los que en algún momento se modifica su anatomía digestiva, pues es importante suplementarlos para evitar que sucedan este tipo de cosas. Muchas felicidades a los muchachos. No sé, Diana, si quieres agregar algo. No, nada, igual también nada más felicitarlos. Yo creo que fueron muy buenos casos, se pudo complementar muy bien en ambos centros. Y pues nada, solamente muchas felicidades. Comentar, bueno, que también hay muchos, inclusive cirujanos o médicos, que no creen mucho en la cirugía bariátrica y que todavía a la fecha siguen diciendo que el hacer este tipo de cirugías es crear una enfermedad, puesto que se producen este tipo de desnutriciones y todo. Entonces habría que pues nada más analizar un poquito eso, en cuanto al buen seguimiento que se debe de llevar con este tipo de pacientes. Y pues nada más, muchas felicidades a todos y muchas gracias. Pues yo nada más para cerrar, a mí me tocó la época de que vi muchos pacientes que me llegaban al hospital TEA con desnutrición muy avanzada, crónica, severa, y teníamos pocas opciones, meterlos a cirugías de tan alto riesgo, y esa es la razón por la cual creo que nosotros quisimos mostrar lo que ahora con la tecnología, la endoscopía, tenemos como esto del accesos endoscópicos con ultrasonido para crear estas fístulas, poner gastrostomías. Para nosotros fue verdaderamente una gran opción. Creo que a un paciente que llegue en estas condiciones, antes de pensar en reoperarlo, a lo mejor consultar a tu endoscopista de confianza si hubiera una opción endoscópica para poderle ofrecer. Muy bien, no, pues definitivamente las situaciones, las circunstancias han cambiado. Yo creo que también es importante comentar que la calidad y las opciones distintas de suplementos hoy en día se han incrementado y probablemente los costos se han abaratado. Yo creo que vale la pena también no olvidar como cirujanos tocar esos temas del paciente que se tiene que suplementar en función de la decisión quirúrgica que se va a tomar, porque sí hay que tener en consideración esa parte. El costo económico, sobre todo, ¿no? Debe ser claro, o por lo menos platicado con el paciente de que es recomendable que lleve o prácticamente mandatorio que tenga una alimentación adecuada con suplementación correcta. Pues nuevamente felicitaciones a los ponentes y a sus centros. De verdad, muy agradecido con su participación y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, buenas noches. Saludos. Saludos, buenas noches a todos.